Jesús Abad Colorado nos invitó a su exposición y nos va a servir de guía. Estamos en una sala que es bastante especial, la sala donde están las fotos de los hornos crematorios de Juan Frío y de Machuca. ¿Por dónde empezamos, Jesús? No, pues si quieres en ese mismo orden que has planteado, digamos que esta exposición curada por María Belén Sáez de Ibarra aquí, a un lado de la Casa de Nariño, en este recinto sagrado de la Universidad Nacional de Colombia llamado Claustro de San Agustín. Estamos en la primera sala que se llama Tierra Callada. Tierra Callada porque habla también del silencio de la naturaleza, que ha sido testigo del horror en este país, porque están las huellas de la guerra en la naturaleza, porque está la gente en medio del desplazamiento huyendo con animales. Pero cuando planteamos que hay hornos crematorios, entonces nos vamos a norte de Santander, donde en este caso los hornos de Juan Frío son una serie de hornos que en norte de Santander Jorge Iván Laverde, más conocido como el Iguano, que se movía en toda esta región del norte de Colombia bajo las órdenes de un ex capitán del ejército que lo llamaban Omega o Armando Alberto Pérez. En esta región, una de las formas de desaparecer y de generar terror era que había unos hornos, pero te quiero contar que también tenían perros pitbull, que no están en estas fotografías, pero yo tengo fotografías de perros pitbull en medio de la tropa el día que estaban empezando el proceso de reintegración en el año 2004. Este árbol estaba a unos 40 metros, o está todavía a unos 40 metros del horno. Y el árbol, entonces, para las personas cuando vengan a esta exposición, hay que hacer una lectura porque tiene unas guías y esas guías te permiten entender lo que está. O sea, no necesito yo estar haciendo como la visita guiada, porque aquí dice muy claro que en Villa del Rosario, norte de Santander, había un árbol y que tiene una inscripción de las AUC, que es una marca, sí, la huella hecha seguramente con un cuchillo en un árbol, donde amarraban a personas seguramente para ser torturadas o desmembradas antes de ser llevadas al horno crematorio. Precisamente cuando pienso en ese árbol y estas raíces, yo quiero contarles que aquí hay dos obras de un artista de este país que se llama Miller Lagos. Estas obras, estas torres de periódico, que son árboles con todo y sus raíces, comisionadas por la Universidad Nacional para una exposición antes de la exposición El Testigo. Para mí era muy importante cuando la curadora Sugerencia de María Belén. Claro, cuando la curadora de la exposición me decía a mí, ¿tú qué piensas? ¿Qué piensa Jesús Abad o Chucho? Como ella me dice, Chucho, ¿qué piensas de que estas dos obras de Miller Lagos permanezcan dentro de la sala? Y yo le decía, me parece magnífico, porque si aquí vamos a tener 4 salas de exposición solamente de un reportero gráfico, de un periodista como soy yo, estas obras están hechas con toneladas y toneladas de periódico. Y para mí es pensar en las miles y miles de noticias que los periódicos también de nuestro país durante muchas décadas fueron almacenando sobre una guerra que muchas veces no quisimos ver, que nuestros líderes desde la ciudad de Bogotá y muchas personas de distintos sectores no quisieron ver, no quisieron escuchar y no tuvieron tampoco una palabra para salir a decir, tenemos que acabar esta guerra, porque perdedores en Colombia van a ser siempre los mismos. Entonces mirar esta obra de Miller con todo y sus raíces en medio de esta exposición es pensar también en esos árboles bajo los que muchas veces vi a la gente llorar. No perdamos de vista al iguano. Sí,
Bueno, no, yo creo que aquí nos queda ese testimonio de eso que la gente en las regiones vivió y que la exposición, como te decía, tiene una serie de guías que es muy importante, digamos, para mí, que los mismos paramilitares de este país, ellos fueron y entregaron. O sea, yo, por ejemplo, saludo lo que pasó dentro de la Ley de Justicia y Paz, porque dentro de la Ley de Justicia y Paz supimos mucho de ese horror que mucha gente ocultaba y muchos comandantes paramilitares buscando esos beneficios jurídicos, que es lo que resalta, digamos, estas leyes de justicia transicional, como lo podría hacer hoy la Justicia Especial para la Paz o la JEP. Entonces cuentan. Entonces aquí es contar, él entregó. Y aquí, digamos, dentro de la guía, yo también estoy contando para recordarle a este país que muchas veces no quiso entender que gente de la institucionalidad hizo alianzas con los paramilitares. Entonces recuerdo que la directora del CTI de la Fiscalía en Norte de Santander o en la ciudad de Cúcuta, que se llamaba Albaluz Flores, fue socia de los paramilitares, y es entender a veces esa combinación de formas de lucha que uno dice que se da en la izquierda, También se da en la derecha. Exactamente, y que una persona de la institucionalidad de la Fiscalía, como pudo haber sido esta señora, hoy todavía es prófuga de la justicia, pero participó de la criminalidad. Y yo voy a recordar, de Norte de Santander hubo decenas o centenares de personas asesinadas, pero quiero recordar a un hombre que yo conocí a comienzos del año 2000 en la ciudad de Medellín y que era norte santandereano. Y me quiero referir a Tirso Vélez. Yo conocí a Tirso Vélez y con solo nombrarlo te digo que me duele, porque a Tirso Vélez lo conocí haciendo campaña por la paz de este país, para que no hubiera más guerra. Y Tirso Vélez fue alcalde alcalde de Tibú, en Norte de Santander, en la zona del Catatumbo. Y Tirso alguna vez fue llevado a la cárcel por escribir un poema. Es una poeta. Exacto. Y entonces, ¿cuál es la característica, por ejemplo, de muchos de estos humanistas que fueron asesinados en distintas partes del país? Cuando yo pienso en Héctor Abad Gómez, médico y humanista, cuando pienso en Fernando Vélez Vélez, en Pedro Luis Valencia, en muchas personas, en el poeta de Bucaramanga o de Santander del Sur, en Chucho Peña en los años 80, pero posterior a eso, cuando ya se da toda esta guerra tan infame que vivió el país, pienso en Tirso Vélez y en esa fotografía. ¿Sabes con quién tengo la foto de Tirso Vélez en la ciudad de Medellín? Está al lado de Luis Carlos Restrepo, cuando los dos eran parte del movimiento de Red de Paz, sí, de movimientos por la paz. Y un día, de todas esas tragedias que ha vivido Colombia y asesinatos contra líderes sociales, contra humanistas, un día está la noticia de Tirso Vélez asesinado, y jamás se me podrá a mí olvidar. Y cuando pienso en estos periódicos, recuerdo que un día en el periódico La Opinión de Cúcuta aparece la fotografía de Tirso Vélez como la foto de Héctor Abad Gómez en el año 87, y Tirso está tirado en el pavimento. A la vuelta de la gobernación. ¿No? Tirso está tirado en el pavimento y hay una sábana que cubre el cuerpo. La fotografía está tomada desde sus zapatos hacia el público que lo mira, o sea, la gente. Y cuando digo público es los espectadores de la guerra, de la muerte, están ahí mirando el cuerpo. O sea que es una fotografía tomada así, a ras de piso. Y yo siempre he dicho, cuando veo esa fotografía, me impresiona porque la tengo en mi memoria. Y es lo que uno no quisiera en un país que sigue asesinando a sus líderes, que sigue asesinando a sus maestros, que sigue asesinando a las personas que se oponen a veces a proyectos medioambientales.
o a personas que incluso han hecho parte de procesos de reintegración, como el último de la guerrilla de las FARC. Saber que en Norte de Santander, hace menos de un mes, mataron a Dimar Torres, uno dice, bueno, ¿hasta cuándo? Por eso esta exposición lo que busca es interpelar, cuestionar, decirle a la gente que venga a verla y es, no podemos volver atrás, por favor, vamos a volver a repetir ese mismo genocidio contra los líderes o contra las personas que dejan las armas y entonces decimos, no más. Entonces, Machuca, esta es una de las grandes fotos, pues, de tus fotos icónicas. Podríamos hablar de esta mujer. Yo creo que hablar de Machuca es pensar en un país en el que la guerrilla, de una forma criminal, como muchos o como sus actos en muchos lugares, lo que hizo dinamitando los oleoductos, o sea, la tragedia que Colombia ha vivido en medio de su naturaleza o con su naturaleza, no la vimos tampoco. El rostro de Matilde Sánchez en la población de Machuca es el día 18 de octubre de 1998 a la medianoche. La guerrilla del ELN dinamitó el oleoducto Caño-Limón Coveñas, muy cerca de la población. Machuca está en el nordeste antioqueño, entre el municipio de Segovia y Zaragoza. Yo fui el primer periodista en llegar a la zona y te digo que lo que viví fue muy fuerte, pero siempre le digo a la gente, porque aquí vienen y me preguntan, ¿y usted cómo hizo para estar ahí? Y yo les digo, piensen en la gente que vivió allí. Yo soy periodista, he caminado entre esos escombros y las cenizas tratando de buscar el rostro de nuestra gente, de los que siempre están diciendo ¿hasta cuándo vamos a poder vivir en paz? Y entonces yo llegué allí, de un total, los muertos de Machuca, unos hablan de entre 80 y hasta 84 cuerpos. De las listas que se han publicado, yo tengo recopilados los nombres de 66 personas. En el pueblo quedaron 35 personas que murieron calcinadas. El resto se fueron muriendo lentamente como producto de las quemaduras y las infecciones que esto genera en hospitales de la región y de la ciudad de Medellín. Entonces, si yo miraba, y quiero que se observen esta fotografía, cuando yo llegué al pueblo y miraba el bosque por donde bajó el petróleo, sí, el bosque alrededor, para mí era ver un infierno. O sea, todos los árboles estaban calcinados, el bosque estaba calcinado, pero así quedó la vida de mucha gente de esta población. Y esa es otra característica, Iván, que tiene el trabajo. Aquí hay muchas fotografías de hombres llorando. Los hombres generalmente no los vemos llorar por este tema del machismo, pero yo he visto a los hombres de mi país, así como he visto a las mujeres, así como vi a Matilde Sánchez. Pero con esta dignidad, además, es un dolor. Mira, te voy a decir algo y enseguida te voy a contar una pequeña historia sobre Matilde. Cuando miras la fotografía arriba, entonces este es el entierro de las primeras 35 víctimas en la población de Machuca. O sea, las personas, los muertos, los llevaron a Segovia, los regresaron a Machuca, y esa que es una fotografía, digamos, hay un cuadro de Botero muy parecido, ¿no? Que hay sí, inclusive Pilar Velilla del Museo de Antioquia, cuando yo monté esta exposición en la ciudad de Medellín en el 2002, me dijo, para Botero, esta fotografía fue muy importante. Hace poco, buscando a Matilde Sánchez, que era de ella, yo no me puse a preguntarle a esta señora ese día, ¿a usted qué le pasó? Dígame qué le pasó, porque yo lo estoy viendo ahí, yo estoy sintiendo el dolor. Y entonces llamé a la población de Machuca para poder hablar con las personas y hablé con una amiga que se llama Cecilia Mosquera. Y entonces le dije a Cecilia, ayúdame para buscar a la señora Matilde, que tiene una sobrina que le dicen Caniquí. Y la gente me ayuda siempre a buscar a los demás. Y entonces me pasó a un hermano.
me pasó a José. Y entonces José me dijo, usted tiene una foto de Matilde, sí, ella es hermana mía, ella es hermana mía. ¿Usted qué quiere saber de ella? Yo le pregunté, no, es que yo quiero volver a ir a Machuca, a hablar con ella sobre lo que pasó. Y entonces me dice, si ella está en medio del dolor, de la tragedia que ocasionó la guerrilla del ELN, y tiene mucho dolor porque perdió dos sobrinos y una cuñada. Y me dijo, ¿usted quiere saber quiénes eran los sobrinos y la cuñada? Y me dijo, eran mis hijos y mi esposa. Y yo me derrumbé por teléfono. Yo, Dios mío. Esta es una fotografía en el mes de diciembre del año 99 en la población de Jurado, en el Chocó. ¿Y aquí qué sucedió? La guerrilla de las FARC se tomó la población de Jurado. ¿Y dónde es Jurado? Es el último pueblo sobre el Pacífico antes de llegar a Panamá. El siguiente municipio panameño se llama Jaque. Entonces llegamos a Jurado en medio del dolor. Las FARC se toman la base militar de Jurado, que es de la Armada, es de la Naval, y mueren 23 infantes de marina, un policía y el carpintero del pueblo. Y cuando estoy caminando arriba en la base naval, entre la trinchera, encuentro un espejo roto, y alrededor del espejo roto encuentro estas casquillos de fusil. Y entonces recordé siempre, y yo recordé que el periódico en el que yo trabajaba, El Colombiano, había publicado una editorial que hablaba sobre la verdad, y la verdad es como un espejo roto. Tú coges un espejo y lo quiebras, en este caso por la guerra, y se multiplica, y cada pedacito de espejo se convierte en un espejo. Así es, pero no solamente los medios, así es la verdad en este país. En este país, unos quieren escribir la historia afectados por los guerrilleros, otros por los paramilitares, otros por el ejército, otros, como yo, señalan de una responsabilidad de líderes de todo el país. Tú me estás hablando a mí de los periodistas, y entonces yo digo, mire, ¿qué tenemos que hacer los periodistas? Los periodistas, como en esta exposición, y vuelvo y te repito, aquí en este lugar, Claustro San Agustín de la Universidad Nacional, con la curaduría de María Belén, esta fotografía está un poco sola, porque también nos está interpelando, nos habla de fragmentos, no solamente de la obra de Doris Salcedo, de fragmentos, sino que nos está hablando de esos fragmentos de un espejo roto, de un país que tiene que entender que tenemos que juntar todas esas verdades, las verdades que pueden salir, por ejemplo, dentro de la Justicia Especial para la Paz, dentro de la JEP. ¿Para qué? Con la verdad, eso tiene que ayudar a sanar. La verdad no es solamente la que tenemos que escuchar de líderes de la guerrilla frente a temas como el secuestro. También queremos escuchar cuál es la verdad de los militares, por ejemplo, frente al tema de las ejecuciones extrajudiciales o mal llamados falsos positivos. Tenemos que escuchar la verdad también de líderes de la parapolítica que hoy están pidiendo pista dentro de la Justicia Especial para la Paz. Y entonces esa verdad nos tiene que hacer entender que aquí responsables hay muchos. Estos son tus abuelos. Estos son mis abuelos. Mi abuelo José María y María Dolores. Sí. Y José María Colorado y María Dolores. José María fue asesinado. Delante de ella, en la misma cama. Exactamente, el hijo fue decapitado, o sea, mi tío, el niño de la casa, el niño menor, fue decapitado ahí delante de la familia. Delante de tu tía que trató de salvarlo. Exacto. Y luego asesinan a mi abuelo. Y mi abuela
Mi abuela, antes de cumplir 4 meses del asesinato, mi abuela se murió porque ella no se quiso volver a alimentar. La pena moral. La pena moral, exactamente, que eso ha sucedido mucho en el país y son crímenes que a veces no se cuantifican. En la segunda sala, que habla del asesinato de líderes y de desaparecidos, ahí hay varias fotografías del municipio de Trujillo, de varias madres con las fotos de sus hijos. En Trujillo, en el monumento a las víctimas, hay 9 bóvedas que dice muerte por pena moral. Muerte por pena moral. Eso está en el monumento a las víctimas de Trujillo. Y entonces, eso que no hemos entendido que son las consecuencias que deja la guerra. Pero quiero resaltar, digamos, esta fotografía que habla de papá, mamá y de una hermanita, mi hermana mayor, que es de crianza, que es una niña especial. Es la única que no tiene un nombre religioso, porque no es hija de mamá y papá, sino que es hija de crianza, era hija de mamá. Es que esos campesinos nuestros no son personas de la violencia, que generan sed de venganza. Eso se hace a veces desde Bogotá, desde los micrófonos, desde el Senado, desde las cabinas de radio, desde los analistas en televisión que generan odio. Eso en los campos se traduce en bala. Mi padre, con mis tíos y mis tías, cuando huyeron por la muerte de mis abuelos, ellos salieron a trabajar en la ciudad. Otros fueron al Magdalena Medio, sí. Pero mi familia siempre nos habló fue de solidaridad, nos habló de respeto, nos habló de humanidad. Y cuando mi padre se jubiló, te contaba ahora, cuando mi padre se jubiló en la Universidad Nacional de Colombia, compró un pedacito de tierra. Entonces, esto que tú ves aquí es muy particular porque esta fotografía yo la hice un día que llevé a papá y mamá. Estaban en la ciudad, mi padre subía cada mes a citas médicas o a cobrar la pensión de la universidad y yo lo bajaba. Sí. Y entonces recogí un poquito de productos para llevar a Medellín, porque él siempre me decía, recoja algo para que le lleve a los muchachos. Sí. Y entonces yo fui y recogí algo y le dije, ve papá, mira esto tan bonito aquí con estas cosas. Y le dije, tomemos una fotografía. Y lo primero que me dijo, no, ahí no hay nada. Ahí no está ni la mitad de lo que yo siembro. En una cuadra de tierra, mi padre tenía, y todavía la conservamos la tierrita, tenía 9 variedades de plátano. Allá se pierde el mango Tommy y los mangos que llaman el mango de puerco en la costa. Variedades de mango y aquí no hay ningún mango, naranjas, mandarinas, borojó, mamey y tampoco están. Entonces papá decía, esa foto no me representa, pero a mí y a mi familia sí. Y en cada una de la casa de mis hermanos hay una fotografía grande porque esto para nosotros es como la última cena. Okay. Muchas gracias. Gracias, de verdad. Por eso esta sala que es la cuarta sala que de pronto no hemos hablado de ella y para las personas que vengan a visitarla, esta es la sala de la reconciliación, esta es la sala de los movimientos por la paz, están de los movimientos estudiantiles posteriores al plebiscito, están los indígenas, están los nazas, los paeses, los embera, están los guayú, pero también hay muchas fotografías, Iván, hay muchas fotografías que nos hablan de los procesos de reintegración. Aquí hay muchas fotografías de dejación de armas, de grupos de milicias, de grupos como la Corriente de Renovación Socialista en el año 94 en Flor del Monte, hay otra en la población de Cañaveral en Bolívar, hay de los grupos paramilitares, hay del Cauca, de Urabá, del Catatumbo, de Ortega, y está obviamente también para mí el proceso de paz con la guerrilla de las FARC. Y hay una fotografía que si tú quieres cerrar con esa, para mí es el símbolo de un proceso de negociación. Y es esta fotografía que fue portada de semana del único lugar donde yo fui a documentar el proceso de reintegración con las FARC. Porque yo no fui a ningún otro lugar. Esto es en Tierra Alta, están saliendo de la represa de Urra,
Están saliendo por la represa del Urrá, y allá de la zona del Paramillo, de las estribaciones del Paramillo, es el Frente 58. Y Estefanía se está bajando de un bote y trae en brazos a un bebé. Ese bebé se llama Emanuel. Y vaya paradoja, porque no son fotografías preparadas, no hay ningún tipo de montaje, pero Emanuel significa el enviado. El enviado. Y para mí Emanuel significa el proceso de paz. Y eso sí quiero yo aprovechar, digamos, el portal de Dos Orillas para hacerle un llamado al país, a Colombia y a su clase dirigente. Ese día que yo hice esta fotografía, entendí lo que significaba un proceso de paz. Un proceso de paz es como un bebé que acaba de nacer. Ese bebé, ¿qué requiere? Mucho amor, en este caso, de una familia. Y es el compromiso de un país, porque a un bebé hay que brindarle educación, hay que brindarle salud, hay que brindarle oportunidades para que ese niño, como lo puede hacer cualquier familia, pueda crecer y vivir en paz con dignidad. Si nosotros un proceso de paz lo desechamos, lo vamos a seguir ultrajando, asesinando a muchos de sus líderes. Yo no quisiera que un bebé de estos algún día crezca y, como en el poema o el texto de Gonzalo Arango, resucite de nuevo desquite. Yo creo que